viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que voy a estar tocando en esta mañana con la iglesia amada y linda del Señor es el siguiente: cuando la iglesia pierde su posición de reino espiritual. ¿Saben que la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre preciosa del Cordero, los que hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, de la palabra santa y pura de Dios y del Espíritu poderoso de Dios, los que hemos experimentado esta realidad, tenemos que entender el plan y el propósito de Dios con claridad, para enfocarnos en una vida sobrenatural. La naturaleza humana carnal es la que vive dentro del marco de la naturalidad, pero Dios no intervino con ese milagro de la resurrección y de la vida en Cristo para que sigamos viviendo dentro del marco de la naturalidad, porque Dios traspasa los límites y Dios nos ha conectado con su espíritu de poder para que podamos acceder a todos los tesoros y a todas las riquezas en gloria que Dios tiene preparadas para su iglesia. Y a través de su espíritu nos ha dado el poder y la autoridad para formar parte de ese movimiento todopoderoso donde la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros por el Espíritu de Dios. Pero esto es para los que viven y andan en el Espíritu. Los que conscientemente, por el conocimiento adquirido, han sacrificado los deseos y las pasiones de la carne, como dice el apóstol Pablo escribiendo también a los Gálatas. Los que han sacrificado. El tema, como les vengo hablando, cuando la iglesia pierde su posición, y os digo, dice la palabra de Dios en Colosenses en el capítulo 1, dice: más gracias sean dadas a Dios que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nuestra posición, la posición de la iglesia, los nacidos de nuevo, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, es una posición de reino, pero escuche, una posición de reino 100% espiritual. No tiene nada que ver la carne aquí. Ahora bien, Pablo también enseña y dice que estemos cuidando sigilosamente, con prontitud, con agilidad, cómo nos movemos, cómo hacemos, cómo pensamos, cómo hablamos, porque podemos de alguna manera resucitar el viejo hombre con sus hechos y con sus obras. Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y vestidos del nuevo, creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces la palabra de Dios nos da luz para que usted y yo veamos con claridad. Dígale a su hermano, para que veamos con claridad. Dígaselo con mucho cariño, porque parece ser que ha puesto un poquito la cara torcida. Dígale, para que veamos con claridad cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vean conmigo, vamos a leer unos versículos. Vamos a estar viendo en la iglesia del primer siglo como una iglesia que tenía todos los dones espirituales, que gozaba de movimientos extraordinarios, sobrenaturales, pero que en un momento determinado perdieron su posición de reino espiritual
y se establecieron en una posición miserable de la carne. Vamos a mirarlo. La carta de Pablo, primera de Corintios, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. En otra versión de la Nueva Traducción Internacional dice: yo sirvo a Pablo, yo sirvo a Apolos, yo sirvo a Cefas, a Pedro. Y los más espirituales dicen que sirven a Cristo. Aquí vemos un problema declarado de pura carnalidad. De hecho, en el capítulo 3 dice, de manera, Pablo, hablando de la misma problemática: hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque diciendo uno esto, haciendo el otro esto y lo otro, ¿no sois carnales? Entonces vamos a pararnos a reflexionar en la importancia de la posición que estamos ocupando. Porque la posición que ocupamos determinan cosas importantes. Bien para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche, esto va a sonar muy fuerte, pero es una pura y triste realidad. O bien para destrucción del cuerpo de Cristo. Unos edifican y otros destruyen. Y esto lo hemos podido comprobar a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia realmente, dentro del contexto histórico que le ha tocado vivir, ha sabido valorar y decidir determinantemente vivir y andar en el Espíritu. O sea, vivir en el reino y el gobierno del Espíritu Santo, lo que se manifestaba era extraordinario, glorioso, prodigios, milagros, señales, cosas sobrenaturales. Dice que muchos milagros y muchos enfermos eran sanados por las manos de los apóstoles. La gente sacaba a los enfermos a las calles, porque cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cuál era la clave de todo esto? Que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente Pedro, sino prácticamente toda la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y habían evidencias claras y contundentes y poderosas. Dios mismo, obrando, actuando, moviéndose, con milagros, señales, prodigios, cosas tremendas, cosas gloriosas. Pero era el Espíritu el que llevaba a cabo la obra. Las personas somos esos vasos de barro que hemos entendido nuestra condición o nuestra posición. Nos hemos rendido al Señor, nos hemos entregado. Hemos dicho: Señor, ya no quiero ser yo, sino que seas tú en mí. Cuando llegamos a esa realidad y conseguimos negarnos a nosotros mismos y conseguir que el Espíritu Santo pueda reinar y gobernar con todo poder y autoridad, ahí está la cosa más hermosa.
cosa más preciosa. Una iglesia moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Este mundo está lleno de miseria, de maldad, de odio, de rencor, y solamente el poder del Espíritu Santo puede obrar. Una iglesia religiosa no sirve para nada. Una iglesia religiosa, por mucha palabrería que tenga y por mucho mensaje que predique, no sirve para nada. Porque lo que realmente da vida es la manifestación del Espíritu de Dios. Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A veces parece ser que no solamente no es que no lo sepamos, sino que lo ignoramos, o aún incluso hasta nos escaqueamos de esta realidad. Porque como que no nos gusta el compromiso, o no nos gusta que alguien gobierne, no nos gusta que alguien esté ejerciendo un reinado y un gobierno sobre nuestras vidas. Y eso muchas veces se ve en lo natural. Gente aquí tenían ese problema. Unos decían que se sujetaban a Pablo y estaban dispuestos a seguir a Pablo. Otros que se sujetaban a Pablo y estaban dispuestos. Pero en realidad lo que había en su corazón es carnalidad, rebeldía, y no se sujetaban ni a ellos mismos. Esa es la triste realidad. Y vemos la posición de una iglesia espiritual o una iglesia carnal. La palabra de Dios nos enseña con claridad. Ahí vemos otros ejemplos. Por ejemplo, la iglesia, los Gálatas. Pablo tiene que hablar también. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los sedució para no obedecer la verdad? ¿Quién los engañó? Vosotros que habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Nos damos cuenta de la realidad de esa posición de reino espiritual o esa posición de carnalidad. Pablo dice también, escribiendo a los romanos: el ocuparse de la carne es muerte. Y no hay otra cosa, hermano. Y si usted quiere entender otra cosa, yo quiero entender otra cosa. Soy la persona más boba y más tonta que se mueve sobre la faz de la tierra, y me estoy engañando a mí mismo. Porque la realidad es que el ocuparse de la carne, de esa naturaleza humana, de esa naturaleza egoísta, donde estamos alimentando nuestro ego, donde estamos alimentando nuestro orgullo, donde estamos alimentando nuestra vanidad, donde afloran los celos, las envidias, las codicias, el odio, el rencor. Si alimentamos esa naturaleza carnal, se va a manifestar la obra de la carne. Y dice Pablo, escribiendo también a los Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, borrachera, orgía, pleito, celo. Todas esas cosas. Y hermano, por mucho que lo queramos disfrazar, por mucho que lo queramos adornar, solamente hay dos posiciones reales: o la posición de reino espiritual o la posición de gobierno carnal. La pregunta es: ¿quién está gobernando mi vida? También tendría que preguntar: ¿quién debería de reinar mi vida? Porque si me he empeñado en hacerlo yo mismo he decidido que lo haga la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, más claro, el agua. Entonces estamos ahí. Pablo está confrontando, a veces llamamos chismosos a algunos que van con el cuentito al pastor de algunas cosas. En ocasiones, hermanos, es una bendición de que alguien de alguna manera pues destape nuestras miserias, porque es la única manera que podamos hacer algo. Porque he sido informado por los de Chloe
Parece ser que era una familia de la iglesia. No se dice si fue la madre o padre o alguno. Simplemente Pablo fue informado. Debido a ese informe, y humanamente y carnalmente, pues nos sentiría fatal. ¿Cómo es posible que le vaya con el chisme a Pablo? Pero hermano, ¿cómo podremos coger la escoba y barrer la basura si no la vemos o estamos ciegos para verlo? Pablo escribe y les dice, porque no pude hablaros como a espirituales. Le está yendo de cara, de frente, sino como a carnales, como a niños. Hebreos también dice, porque debiendo ya ser maestros, todavía tenéis necesidad de los primeros rudimentos. ¡Qué atraso! ¡Qué pérdida de tiempo! Cuando la iglesia debiera de estar manifestando la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios a este mundo enfermo. Cuando la iglesia debiera de estar manifestando el poder de Dios, la autoridad de Dios, del cielo, del reino espiritual, para traer sanidad, para traer orden, para traer estabilidad. En este mundo desequilibrado, estamos ahí enredados con nosotros mismos. A mí me gusta más como predica el pastor. A mí me gusta más como predica el hermano Juan. A mí me gusta más. ¿Qué importa quién predique? ¿Acaso es importante el predicador? No dice Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Siervos del Señor por el cual habéis creído. En otras palabras, un instrumento usado por Dios. En otras palabras, un vaso de barro que fue limpio para ser usado. Entendamos esto. Porque si no, estaremos siempre expuestos a nuestras batallitas carnales. Que si Pepe, que si Juan, que si Maruja. Es que el pastor tiene preferencia por aquel, porque aquel lo invita a predicar y a este no, y esto y tal. ¿Le suena algo? Son movimientos de la carne. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuántas veces tendrá el Señor que repetirnos esta realidad presente? Para que oigamos. El que tiene oído para oír, oiga. Y quiera Dios que hoy seamos lo suficientemente mansos y humildes para poder aceptar lo que Dios quiere hablar directamente a nuestros corazones para sanidad y restauración de nuestras vidas. Santiago escribe en su carta en el capítulo 3 y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No me diga, hermano, que no sabemos cómo hacer las cosas. No me diga que usted no entiende. No me diga, hermano, simplemente porque no prestamos atención. O porque no estamos interesados en que Dios alumbre con su verdad para que veamos con claridad el camino que tenemos que seguir. No hay excusas. La palabra de Dios alumbra por igual para todos. Necesitamos prestar atención. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Porque muchas veces, hermano, nosotros mismos nos buscamos argumentos absurdos frente a las reacciones y las acciones pecaminosas y carnales que hacemos unos con otros, y intentamos de autojustificarnos, y lo que estamos haciendo es mentir contra la verdad. No otra cosa nada más que mentir contra la verdad. Porque esa sabiduría carnal que utilizamos,
no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Hasta dónde se puede llevar el problema? Porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación. Ay, no me siento cómodo, ay, estoy mal, ay, estoy intranquilo, ay, perturbación. ¿Por qué? Porque la carne está funcionando en su obra. Porque el que realmente está viviendo y andando en el Espíritu, ni aun esas críticas, ni esas murmuraciones, ni esas palabras ociosas, ni esas tonterías le hacen daño, porque está por encima de todo eso. Y el hombre espiritual, frente a un ataque, lo que hace es: Señor, ten misericordia. El hombre espiritual dice: Padre, perdónalos. Como dijo Esteban, viendo el cielo abierto. Y como el mismo Jesús en la cruz, no saben lo que hacen. Pero ahora, hermanos, en esta dispensación que nos ha tocado, donde tenemos toda la revelación y donde tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, no tenemos excusa. Nuestras excusas son inútiles delante de la verdad de Dios. Y lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores y limpiarnos de nuestras maldades y poder así disponernos para servir al Señor con limpieza de corazón. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría que es de Dios, o sea, la sabiduría que proviene del reino espiritual de Dios, donde se revela la verdad poderosa de Dios, esta sabiduría primeramente es pura. Después es pacífica, es amable, es buena, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías, sin poner ahí películas raras y poner ahí mascaritas para ocultar la verdad. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una iglesia carnal tiene un problema: no edifica. Pero lo más grave de esto no es eso. Una iglesia carnal, cuando hablo de iglesia, me incluyo yo. Y yo me pongo el primero. Pero también le incluyo a usted. Porque todos somos iglesia. Todos somos iglesia. Y lo peor no es que en nuestra carnalidad no edifiquemos el cuerpo de Cristo. Lo peor es que dividamos el cuerpo de Cristo. Y tristemente y lamentablemente eso se ha vivido, se vive, se sufre durante muchos tiempos y aún en estos tiempos. Pablo habla de los mutiladores del cuerpo. Una palabra dura que tiene tela marinera. Dice Pablo, porque a mí no me es costoso hablaros las mismas cosas. Si tengo que repetiros 1001 vez lo que realmente nos conviene, lo haré. En otras palabras, Baden in Guillermo Nin. Guardaos, dice, de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Guardaos. Pablo no está hablando
de una serie de personas que no solamente no edifican la iglesia, sino que la están destruyendo, la están dividiendo, la están devorando. Esas realidades también tenemos que saber verlas, porque el que crea estar firme, mire que no caiga, hermano. No se trata de andar con la lupa mirando a ver la cojera del otro, sino se trata de que mires tu propia cojera. Hebreos 12 creo, dice que hacer sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Indiscutiblemente todos tenemos cojeras, porque no somos perfectos. Pero qué bueno que usted y yo hemos decidido y determinado con la sabiduría que proviene de lo alto, posicionarnos en el reino espiritual de Dios. No quiero hacer nada por mi propia cuenta. No quiero pensar como hombre carnal. Dice Pablo también, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 8, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. No quiero pensar en cosas que me hacen daño, que me destruyen, porque lo que me hace daño a mí, lo que me destruye a mí, mañana va a hacer daño a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Y va a destruirlos. Tenemos una gran dicha y una gran bendición para edificación, pero también tenemos una gran responsabilidad, porque si caemos en el error de destruir, mutilar, dividir, primeramente lo estamos haciendo con nuestra propia casa. Por eso es tan hermoso atender y prestar atención. La iglesia espiritual edifica. Por sus frutos los conoceréis. Pablo dice en el capítulo 3 de 1 de Corintios, verso 9 al 10, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Hablando de él y de Pablo, de Pedro, y incluyendo al mismo Cristo. Porque aún Cristo vino a servir al Padre. Y Él vino a terminar la obra que el Padre le había encomendado. Y de vosotros sois labranza de Dios. Me gusta esto porque quiero repetir y señalar algo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Punto importante. De Dios. De Dios. Vosotros sois labranza de Dios. Punto importante, labranza de Dios. Edificio de Dios. Porque este es el fin que todo hijo de Dios tiene que perseguir. El hecho que no tener ni un sentimiento extraño, ajeno a lo que es sentirme plenamente de Dios. Sentirme plenamente de Dios. Le pertenezco, soy suyo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo es de Dios, de mi Dios. Soy de Él. Y en consecuencia, Él es mío. Pero primero hay que hacer de Él, para que Él sea. Sí. ¿Están ahí? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Está hablando Pablo, dice, yo como perito arquitecto, está diciendo, yo bajo esta mayor responsabilidad que me ha sido dada. Dice, puse el fundamento y otro edifica encima.
otro edifica encima. El hombre espiritual edifica, el hombre carnal destruye. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Una responsabilidad personal. Y ahí nadie podemos, no, esto no va conmigo. Muchas veces queremos estar siendo un poquito el ombligo del mundo, queremos que nos atiendan, queremos que nos tengan en cuenta, pero muchas veces queremos escondernos de nuestra propia realidad. Pero cada uno, esto que quede presente, Dios te está hablando a ti. Mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto. El fundamento del poder, la gloria, la gracia, la misericordia, el poder, la autoridad, ya está puesto. Es la roca, es Cristo. No hay otro fundamento. Dice, y no hay otro fundamento que el que está puesto. Ahora miremos cómo sobreedificamos. Indiscutiblemente, hermano, yo hablo por mí. Porque sé lo que es obrar en la carne y sé lo que es moverme en el espíritu. No me ha sido oculto. Gracias a Dios se corrió el velo y gracias a Dios puedo entender con claridad y sé lo que es estar en la carne porque lo he vivido, porque lo he sufrido y estoy expuesto a vivirlo, a sufrirlo también mañana. Por eso, mirar con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Es responsabilidad mía. Y sé lo que es vivir en el Espíritu. Y sé la gran satisfacción, el gozo, la paz, la estabilidad, la firmeza, la seguridad que produce vivir en el Espíritu. Puedes sentir que te atacan, pueden sentir que vienen contra ti, 1000 por un lado, 10,000 por tu otro, mas a ti no llegará. Siente, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y abarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Hay un abismo claro y contundente y no debiera de ofrecer ninguna duda al redimido, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que saber cuándo está andando con obra muerta, o sea, en la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y tiene que ver con claridad lo que es. ¿Saben lo que? El jueves lo estuve más o menos tocando un poquito. La mala costumbre que ha cogido la iglesia en este último siglo. Es que parece ser que, bueno, viene un retiro, ahora vienen los adolescentes y todos ahí con la expectativa, a ver si el Señor los toca, a ver si el Señor hace y tal, que cual, que para ti. Parece que estamos esperando los retiros para que suceda algo especial. ¿O no? Yo pregunto, ¿el Espíritu Santo no es el mismo aquí o en los retiros? El anhelo ardiente del Espíritu Santo con su intercesión, con gemidos indecibles por ti, no es hoy, mañana y pasado mañana, y que Él no espera eventos especiales para glorificar al Padre, sino simplemente espera un corazón dispuesto para ser visitado y tocado. ¿No es eso? ¿Por qué cometemos estos errores? Y es como que le estamos dando un poquito el permiso. Espíritu Santo, ven. Pero hermano, el Espíritu Santo no debiera de venir. El Espíritu Santo ya está.
Estamos siempre jugando un poquito, un juego un poco absurdo. Y por eso la palabra dice que entristecemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados por el día de redención. Incluso hasta lo apagamos. Más que apagarlo, lo aburrimos. Aburrimos al Espíritu Santo con nuestras tonterías, con nuestras fantasías, con nuestros castillos de arena. Es tiempo de edificar con solidez, con sensatez y con sabiduría de lo alto. Dice que un niño que vivía enfrente de la playa, su afición y su anhelo era edificar castillos en la arena. Y cada día él iba y edificaba sus castillitos y estaba ahí deleitándose y gozándose con los castillitos que con su esfuerzo, su trabajo, él estaba ahí construyendo y se gozaba. Y llegaban un grupito de muchachos más grandes que él y andaban con la burla y andaban con la risa y empezaban a darle patadas a los castillos que él estaba construyendo. El niño con la congoja, llorando y tal. Y al otro día, pues lo mismo, como su anhelo, su deseo era edificar esos castillitos de arena, pues el niño volvía y edificaba sus castillitos, uno por aquí, otro por allá, y ahí andaba con su trabajito y deleitándose, y llegaban este grupo de bandoleros, y pan, y venga. Pero un día ya cansado de recibir todo este agravio, este niñito pensó, voy a buscar rocas, piedras, y las puso ahí remarcando y el castillo, y después lo tapó con la arenita. Y ahí llegaron estos imbéciles y empezaron a darle patadas a los castillos y se rompieron los dedos de los pies todos. Esto nos habla cuando realmente la iglesia se dispone para edificar en la roca, o cuando estamos edificando en la arena. La palabra de Dios dice, el que oye estas palabras, Jesús enseñando, y las hace, lo compararé a un hombre sensato que edificó su casa, cavó, ahondó, buscando el fundamento, buscando la roca, y edificó. A veces, hermanos, se nos va un poquito del hilo y de la realidad presente de estamos viviendo cada uno. Cada uno andamos ahí en nuestros líos, en nuestros problemas y tal. Y la palabra está ahí y es luz, es lámpara, pero la tenemos ahí, pero yo no sé para qué la tenemos. Porque seguimos edificando los castillos de arena. Seguimos andando en la carne, reaccionando en la carne, haciendo daño, destruyendo, creando conflictos familiares, creando separaciones, creando divisiones. Y ahí estamos ahí. Y otro castillo a tierra. ¿Cuándo va a parar esto? Iglesia amada del Señor, iglesia linda de Jesucristo. Él no quiere que tus castillos se caigan. El Señor es tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos te pastoreará. Él quiere llevarte por camino de rectitud, de orden, de fortaleza. Su vara y su callado te van a infundir aliento. Él va a preparar mesa aún en presencia de tus angustiadores. El bien y la misericordia te van a seguir todos los días. ¿Cómo ser una iglesia espiritual que edifica? Dice Pablo escribiendo a los hebreos, porque yo creo que Pablo escribió a los hebreos, aunque no dice el autor. Capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Dígale a su hermano, vamos adelante. Dígaselo con autoridad, como si el Espíritu mismo nos estuviera dando la orden. ¡Vamos adelante! Dígale más, a la perfección. A la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios. Versículos anteriores a esto dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados por el uso del bien y del mal. Sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sabemos lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermano? Pablo continúa poniéndonos el dedo en la llaga y dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. La pregunta al revés, los que no son guiados por el Espíritu, déjelo ahí. Estamos a tiempo de corregir. ¿O no? Estamos a tiempo. Dice, porque hay cosas, Pablo escribió también en este mismo capítulo, que son difíciles de explicar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre carnal, en su cabezonería, en su orgullo, cuando no quiere enterarse de nada, no se entera de nada. Y aún esta palabra que yo estoy predicando, me la resisten. Para que veamos que es un problema, está bajo el gobierno de la carne. Un problema serio. Porque no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños. Y dice también en Hebreos 6, dice, porque es necesario volver a los rudimentos. O sea, a la leche. Y Pablo, odia beber leche y no viandas, porque no eres capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, hermano, todas estas cosas están para meditarlas y considerarlas. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen en los milagros? Para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Entonces, el diablo, algunos nos tienen la oreja sobada. No, esto es muy difícil, ¿eh? Eso que está hablando el pastor, eso es complicadísimo, ¿eh? Eso de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, eso son para los supermanes. Eso es para usted. Eso es para mí. Y no es difícil. Complicado. ¿Sabe lo que ocurre? Yo le explico mi experiencia. Cuando me di cuenta de mi torpeza. Cuando la reconozco y le pido perdón al Señor. Cuando digo, Señor, esto no puede seguir así. Yo tengo que cambiar esta situación. Y me propongo en mi corazón cambiar. Y me levanto por la mañana tempranito y oro al Señor y digo, Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame fuerza, dame. Y voy con la convicción, con la seguridad. Y entonces voy con la mente llena. Quiero hacer su voluntad, quiero vivir en el Espíritu, quiero andar en el Espíritu, quiero ser lleno del Espíritu, quiero la revelación del Espíritu, quiero el consejo del Espíritu, quiero la enseñanza del Espíritu, quiero la compañía del Espíritu, quiero la amistad del Espíritu, quiero. Entonces, ¿sabe lo que pasa, hermano? El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Y a pesar de mis torpezas, y a pesar de mis imperfecciones, puedo sentir que he logrado con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador. ¿Cómo hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Y se siente la ayuda del Espíritu.
Se siente la ayuda del Espíritu. Como se siente la llenura del Espíritu. Como declaramos que el Espíritu es el Rey y el Señor de la iglesia. Y que lo que va a marcar la diferencia en un mundo lleno de basura, de iniquidad, es la limpieza y la pureza. Y el brillo y el resplandor del Espíritu de Dios en la iglesia. El ministerio, la misión que Dios nos ha encomendado es que seamos llenos del Espíritu Santo para que se manifieste la gloria de Dios a través de nosotros. Y para el que está cautivo, proclamar, tender la mano y sacarlo de la cautividad, proclamar la sanidad, proclamar la libertad, proclamar, porque para eso Dios ha puesto a su iglesia en este mundo. Voy a hacer aquí un paréntesis. El hombre espiritual sabe hasta dónde tiene que llegar y sabe dónde tiene que parar. ¿Por qué digo? A veces, cuidado hermano, con querer ser más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que se está burlando de Dios. Y que nosotros estamos intentando de ayudarle. Nos están robando el tiempo. Que teníamos que dedicarlo a otros que tienen el corazón abierto. A otros que realmente prestan atención. Palabra del Señor habla de que no echan las perlas a los puercos. Esto es fuerte. Pero son realidades que a veces nos cuesta ponerlas en su sitio. Pero Pablo, después de ver todo el desorden que había en la iglesia de Corintios, el pecado por todos los sitios, los lados, y después la espiritualidad. Todo el mundo era bueno para profetizar, todo el mundo era bueno para esto, todos hablaban en lenguas, todos para aquí, para allá. Y Pablo dice, vamos a poner orden aquí. Vamos a poner orden aquí. Y termina ese capítulo 12 diciendo, hágase todo, 13, hágase todo decentemente y en orden. Grupo de alabanza, por favor. Yo no sé usted, pero yo le veo las caras tan lindas, tan hermosas, tan guapos. ¿Me permite que les tire un piropo? Miro a la iglesia del Señor y me deleito por lo que puedo rescatar de su corazón. Que a pesar de nuestras torpezas e imperfecciones, hay un gran deseo en tu corazón. Y es agradar a tu Dios, a tu Señor. Y hoy Dios, que nos ama tanto, extiende la mano desde su trono y te toca y te dice, vamos hijo, mucho camino te resta. Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Andar. Me gusta la expresión del apóstol Pablo cuando dice, si vivís por el Espíritu, andar también por el Espíritu. Es como que Pablo dice, queridos hermanos, vamos a ver y entender las cosas de una manera completa. No dejemos las cosas a medias. Si tú dices
algo que se vea ese algo. Lo mismo que la fe sin obra es muerta, y lo mismo que las obras sin amor no sirven para nada. Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, un bombo que hace ruido, y mucho ruido y pocas nueces. Se trata de que vayamos a buscar el pleroma de Dios, la plenitud de Dios. No solamente decir vivo, sino demostrar lo que vivo. Vivir y andar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo cogió? ¿Lo agarró? Vamos. Me encanta el apóstol Pablo cuando escribe también a la iglesia de los filipenses y dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás? Mire, ayer pudimos meter la pata hasta el último pelo, y la palabra de Dios nos da la luz. Dice: hijitos míos, no pequéis, no os he redimido para que andéis pecando, no os he limpiado para que continuéis ensuciando. Pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. Y si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Entonces, entendiendo esto, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Ayer metiste la pata, ¿le has pedido perdonar a Dios? Siéntete libre y perdonado. Para adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro.